En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a nuestra reunión de este día. Hoy es martes 11 de octubre del año 2022. Pero como sabemos que, salvo que pase alguna eventualidad, el tema queda grabado y ustedes pueden verlo quizá mañana miércoles 12 de octubre, o alguien lo puede ver tiempo después. Pues sepan que estamos en martes 11 de octubre y son las 8:13 de la noche. El día de hoy estamos en un curso que habla de Dios y ciertos dioses de la Biblia, dioses con minúscula por supuesto, y lo que estamos intentando es tener un acercamiento, llamémosle así, histórico, cultural y hasta religioso por supuesto, de ciertas divinidades que hacen su aparición en la Biblia. Es decir, la Biblia, que nos presenta al que nosotros llamamos Yahvé Dios, no nos presenta únicamente a nuestro Dios, sino que también va hablando de otros dioses. Es cierto, sabemos que no existen otros dioses, pero de que los presenta, los presenta. De que sean un invento, de que sean fantasía, de que sean lo que sean, seres inexistentes, pero la Biblia nos habla de esas otras creencias. Y el día de hoy hablaremos de un Dios que tiene un nombre que para nosotros puede ser un poquito atrevido, ¿verdad? En nuestro idioma, aunque el nombre, por supuesto, no está en español, está en hebreo, y es Mamón, el dios Mamón. La semana pasada hablábamos del dios Moloch, ahora vamos a hablar del dios Mamón. Y he querido titular este tema como Mamón el servido. Fíjate qué interesante, porque servido ya nos hace referencia a algo que está pasando, ¿verdad? O que ya pasó, por así decirlo, que ya no hay vuelta de hoja, ya ha sido servido. ¿Quién lo habrá servido? ¿Quién lo estará todavía sirviendo? Pues vamos a ver, porque alguien dice, no, yo que voy a andar sirviendo a otros dioses, yo nada más creo en mi Dios y solo a Él me dedico. Vamos a ver si es cierto esto que estamos diciendo. Para poder iniciar, tenemos que recordar entonces lo que hablábamos de el Papa Francisco. ¿Se acuerdan que hablábamos de la propuesta que él nos hacía justamente hablando del Éxodo? Y aquí pongo justamente esta imagen que representa ese momento tan terrible, por así decirlo, que es la adoración al becerro de oro. Y decía el Papa Francisco, si recordamos el tema anterior, si no lo recordamos está aquí mismo en el canal, es sobre Moloch y el sacrificio de Isaac, así que lo pueden buscar tranquilamente. Y me parece que también es un buen tema para ir como compartiendo de vez en cuando. Pues bien, allí se nos dice, nos recuerda el Papa Francisco que lo contrario, en ese momento, lo contrario a la fe es la idolatría. Y entonces, aquí es donde retomamos pues esta idea que necesitamos tener siempre presente. Quizá alguna vez hemos hecho distinción entre creyentes y ateos. Hay diferencias, por supuesto. Los hemos como que puesto en extremos polares, ¿no? Polarizados, así que por un lado, por un extremo está el creyente y por el otro lado está el ateo. Y pareciera que esa siempre va a ser la dicotomía. Pero resulta que también hay que recordar que algo que nos aleja de Dios totalmente es la idolatría. En el culto al becerro de oro, y aquí tengo que decir una cosa que se me hace muy importante, en el culto al becerro de oro, si bien es cierto que hay un mal al realizar ese culto, hay una mala decisión, hay una mala acción, una mala práctica religiosa, también es cierto que se ve expresada la necesidad del hombre de servir a un Dios. ¿Sí? Tenemos que recordar lo que decía San Agustín. Y bueno, lo hemos comentado en otros momentos, ahora lo recuerdo para que tengamos el hilo de la argumentación. Primero, decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón, nuestra alma está inquieta hasta que descanse en ti.
Primer punto, entonces, hemos sido creados para Dios. Por lo tanto, aquí tenemos que decir que como seres humanos, nuestra vida entera, es decir, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, buscan a aquel para quien fuimos creados. Ojo con esa parte. Nuestra vida entera busca a aquel para quien fue creada, ¿sí? Así que nuestra vida en la búsqueda no se equivoca. La búsqueda es necesaria. Nuestra alma no está quieta, sino inquieta. No está indiferente, sino totalmente presente en esa búsqueda. Estamos buscando. Pero también decíamos con nuestra Madre Iglesia, en un documento que se llama Jesucristo portador del agua viva o del agua de vida, dice que el hombre tiene sed de Dios, pero no siempre sabe que es de Dios de quien tiene sed. ¿Y esto qué significa? Que como no sabemos de qué tenemos sed, pues bebemos de cualquier agua, ¿sí? En un dicho muy nuestro, ¿verdad? Muy popular, se dice, pues el que no conoce a Dios, ante cualquier, le cambian allí, yo he escuchado chango, piedra, tronco, no sé lo que le quieran poner, pero ante cualquier cosa se arrodillan, se hincan. El que no conoce a Dios, ante cualquier cosa se arrodilla. Y es esto, es la misma sabiduría. El hombre ha sido creado para Dios y por tanto tiene una dimensión que lo lleva, lo traslada a ese encuentro con esa divinidad. El hombre, antropológicamente, es un ser religioso por naturaleza. Y dice el catecismo de la Iglesia Católica que somos religiosos por naturaleza y por vocación. Volvemos con la misma idea y estamos cerrando esta idea de que Dios mismo nos está llamando a buscarlo. Pero voy a poner un ejemplo muy absurdo si quieren, pero que nos puede dar una idea muy concreta. Ustedes recordarán cuando Samuel, que había sido consagrado por su madre al templo y estaba con el sacerdote Elí, Samuel por la noche escuchó la voz de Dios que le hablaba, Samuel, Samuel. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Samuel? ¿Fue a buscar a Dios? No, fue a buscar a Elí. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Él pensó que esa voz que él escuchaba era la voz del único que estaba allí junto a él, que era Elí. ¿Por qué lo digo? Repito, es un ejemplo muy concreto que nos va a ayudar mucho para entender que Dios nos llama, pero que cuando no lo conocemos, le respondemos según vamos creyendo. Samuel le respondió según Elí, que es a quien tenía ahí cerca, pero nosotros, si no tenemos ni a Dios ni a Elí, ¿qué es lo que vamos haciendo? Bueno, pues vamos llenando ese deseo de Dios por mil cosas. Entonces, buscar a Dios es necesario. No solamente es bueno, sino necesario. El problema está cuando ponemos en el lugar de Dios a cualquier otra cosa que no es Él, por supuesto. Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, segunda parte. Hacemos un brinco muy grande después de hablar de la idolatría y de repente caemos en un tema que dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ver, vamos a ver. Hagan de cuenta que es como una novela lo que estamos presentando. Ya ven que en una novela tenemos el capítulo 1 que trata y está hablando de unos protagonistas y de repente capítulo 2 y ya trata de otros totalmente diferentes, pero al final todo tiene que ver. Quiero que pensemos así rápidamente en momentos en los cuales hayamos visto una palabra, un momento, un gesto que tenga que ver en la relación de Jesús con el dinero. ¿Sí? Jesús, ¿cuál era la relación que tenía propiamente Jesús con el dinero? A ver, no se preocupen por responder, solamente piensen de momento. Sí, vamos a ver qué citas se acuerdan, qué pasajes donde estrictamente se hable de dinero. Ok, vamos a ver. Vamos a proponer uno. Yo propongo este primero. Y seguramente en cuanto vean, empezaremos a recordar. Es la viejita que da su ofrenda. El pasaje se conoce como el óbolo de la viuda, ¿verdad?
cuando la viejita da sus 2 moneditas, chiquititas moneditas, y dice Jesús que ella dio más de lo que daban todos los demás. ¿Y por qué era esto? Pues porque ella dio todo lo que tenía. Oye, pero fíjate, eran 2 moneditas. Pensemos en nuestros días que eran 5 pesos, 20 pesos, ¿no? Por si de casualidad alguien que nos esté viendo no es de México, pues pongámosle $1, ¿no? Dio $1 y eso es todo lo que tenía, 20 pesitos para nosotros aproximadamente, claro. Y Jesús alaba a esa mujer. Pero sin cambiar aquí, voy a tomar en cuenta otros textos. Ustedes deben recordar también uno clásico, clasiquísimo, que es el del famoso joven rico o, según el Evangelio, hombre rico, ¿verdad? Porque algún Evangelio lo presenta como un joven, mientras que otro lo presenta como un hombre que desde su juventud podía él cumplir los mandamientos. Y sin embargo, le dice Jesús, bueno, si tú mismo dices que ya cumple los mandamientos, entonces te va a ser muy fácil hacer lo que te voy a pedir, que es vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres. Acuérdense que pobreza y riqueza son como contrapartes, ¿verdad? Entonces, por eso cuando se dice pobres, ya se está hablando también de cierta parte del dinero. Vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y luego seguir a Jesús, ¿verdad? Es lo que le dice el Señor. Tienes que vender, tienes que repartir y luego seguirme. Fíjate qué interesante, porque allí Jesús dice que para que pueda haber un seguimiento real, no tiene que haber posesiones, ¿verdad? ¿Ya viste? Qué interesante. Otro momento en donde tengamos a Jesús en relación con el dinero. ¿Se acuerdan cuando le dicen que si él no paga los impuestos? Y dice, está hablando con Simón Pedro y dice, oye, ¿cómo ves, Simón? Le quieren cobrar impuestos al hijo en lugar de al sirviente. Dice, pero pues para que vean que no tenemos problema con eso, Simón, pues ve aquí al río, saca un pececito y ese pececito tendrá una moneda y con esa moneda paga tu impuesto y el mío. Ahorita me estaba acordando que tiene como un año, que aquí mismo en el canal está la grabación, y dimos un curso que se llamaba El Evangelio de la Creación, cómo a través de algunos animalitos éramos evangelizados también, y uno de esos fue justamente el pececito que sacó Pedro, ¿verdad? Está bonito, está interesante el tema por si alguien lo quiere buscar. El curso se llama El Evangelio de la Creación, tiene como un año que lo vimos más o menos, entonces pueden ahí aventarse un clavado y buscar en el canal, y ahí se habla de este pececito que ayudó a pagar el impuesto a Jesús y a Pedro, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿y este qué tiene que ver con el dinero? Bueno, pues hay gente que con este texto menciona que Jesús no tenía ni siquiera una moneda. Este texto lo unen a otro. ¿Se acuerdan cuando dice, es lícito, volvemos con el impuesto, es lícito pagar el impuesto? Y dice Jesús, préstenme una moneda. Entonces, cuando le piden que él pague su impuesto, no tiene para pagar, tiene que pedirle prestado a un pescadito. Y cuando le dicen que si es lícito o no, tampoco tiene una moneda, es decir, Jesús andaba con la bolsa vacía, por así decirlo, ¿no? Entonces, si aquí empezamos a ver esta parte, quizá ya podríamos aventurar una cierta hipótesis sobre cuál es la relación de Jesús con el dinero. Y la primera reacción es que digamos que Jesús no se llevaba con el dinero, no le gustaba el dinero, por así decirlo. Pero tenemos que entender a qué se refiere esto, porque podríamos obtener una conclusión simplista y equivocada al hacer esa afirmación. Porque nosotros que queremos ser cristianos, entonces decimos, pues si Jesús no tenía dinero, no usaba dinero, pues tampoco nosotros, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, en su momento a San Francisco de Asís le llevó a tener una vida, ya lo sabemos, totalmente en la pobreza, ¿verdad? Pero literalmente pobreza, así tal cual, económicamente hablando. La pregunta es entonces si eso se refiere también a Jesús, ¿verdad? Si Jesús, por así decirlo, así como a veces parece que canoniza ciertas acciones,
Como por ejemplo, cuando dice, cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo, está canonizando la práctica de caridad con el hermano, ¿verdad? Así también pareciera que condena a Jesús el dinero. Es que vamos por partes, ¿no? Eso es muy interesante, porque en realidad Jesús es demasiado maduro como para encontrar en el dinero algo, un enemigo, por así decirlo, para encontrar en el dinero un enemigo y ponerse así como que, ay, no quiero dinero, el dinero es malo, cosas así. Vamos por partes. Tenemos que entender a qué se refiere Jesús cuando habla de la relación con el dinero y lo vamos a hacer mediante una cita que también es clásica y que pueden apuntarla a ustedes. Y estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Es una cita conocidísima, conocidísima. La leo, dice así: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir, no pueden servir a Dios y al dinero. Pues con esta cita, que es palabra del Señor Jesucristo, pareciera que encontramos la cuestión definitiva. Jesús condena el dinero, parece. Pues más o menos, más o menos. Aquí tenemos que ir comprendiendo varias cosas. Y lo primero de ello, de todas estas cosas, es que tenemos que preguntar cómo se dice dinero en hebreo para poder entender. Y resulta que tiene un nombre muy curioso: mamón, ¿verdad? Esto es lo que decía que seguramente ya lo habían escuchado, este nombrecito eh, aunado con el término dinero. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir comprendiendo para que vayamos aterrizando en esta parte que es la más importante? Cuando Jesús, entonces, en esta cita de Mateo 6:24, que tiene un paralelo en Lucas 16:13, cuando Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, es evidente que está hablando de Dios y de un ídolo, ¿verdad? Es evidente, dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se dedicará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Y de repente baja la pretensión Jesús de un ídolo, o sea, de un Dios supuesto, a una cosa, a un algo, de un alguien a un algo. Pues es que resulta que Mamón era el dios del dinero, ¿sí? Entre otros era el dios del dinero. Por eso, aunque si bien es cierto que se le puede llamar al dinero Mamón, de hecho algunas traducciones también le ponen como Mamona, también es cierto entonces que ese nombre era compartido entre el dinero en sí mismo y un dios que parecía ser un dios como de la abundancia, ¿sí? A ese dios se le pedía justamente todo para hacer abundancia, abundancia y abundancia. Y cuando digo todo, incluye el dinero, evidentemente, pero también todo aquello que a nosotros nos da, y escucha esto por favor, a nosotros nos da la idea de seguridad. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque en realidad, usando una frase de San Pablo, dice él, yo sé en quién he puesto mi confianza, ¿verdad? Yo sé en quién he puesto mi seguridad. Evidentemente San Pablo se refería a Dios, al único Dios. Pero ya desde tiempos de Jesús se solía poner la confianza en otras cosas. Y una de ellas, que desde tiempos de Jesús ya está por allí implícita, es el dinero. Porque
Fíjense, el día de hoy tenemos algo bien interesante. Tenemos voces que aquí hay un peligro que corremos siempre, que por ser tan repetitivas pierden fuerza, ¿sí? Y una de estas voces dice lo siguiente: el dinero no compra la felicidad, o el dinero no te da la felicidad. Es cierto, en sí mismo es cierto, pero le hemos escuchado tanto hasta el cansancio, fuera de contextos incluso, que el día de hoy ya no nos confronta tanto, e incluso para quien es asiduo de las redes, habrá visto que existen hasta memes que dicen así: el dinero no compra la felicidad, pero compra esquites, que es casi lo mismo. El dinero no compra la felicidad, pero te paga los viajes, que es casi lo mismo. El dinero, y te dicen muchísimas cosas que puedes en ese sentido hacer con el dinero, ¿sí? Entonces, la frase que era para, voy a decirlo así, despreciar el dinero no te da la felicidad, ahora se usa hasta para decir algo curioso, chistoso, y para, de alguna manera, querer el dinero, ¿sí? Si el dinero no me da la felicidad, pero con el dinero me puedo comprar una casota, entonces pues quiero dinero, ¿verdad? ¿Cuántos? Y yo creo que, no sé si esté bien al incluirlos a ustedes, pero me incluyo en primer lugar a mí. ¿Cuántos no hemos alguna vez soñado con ganarnos el melate, soñado con ganar la lotería y después pensar, porque algunas veces ha pasado así, ¿verdad? No, pues ¿qué haría yo con tanto dinero, ¿verdad? Y pues hay tiempos en los cuales decimos, compraría esto y aquello. A veces nos sale lo buena gente que somos y decimos, pues le daría a mis papás, a mis hijos, les repartiría un poquito y así. Y no falta aquel buen cristiano que dice, no, pues yo me gano la lotería, pues daría la mitad para obras de beneficencia, de caridad, y con Cáritas en la iglesia, y como que ya estamos así, porque no lo tenemos. Pero en cuanto lo tengamos, si es que lo llegamos a tener, en cuanto lo tenemos, el chip de bondad, de misericordia, de caridad que teníamos en la imaginación, en la fantasía, de repente se cambia, ¿verdad? Y ahora el dinero empieza a ser el que nos exige. Oye, me siento inseguro. No te preocupes, te hago una caja fuerte. Oye, es que fíjate que aún así me siento inseguro. No te preocupes, señor dinero. Te voy a hacer una casa con muchas alarmas. Oye, pero no me dejes solo. No, no te preocupes, señor dinero. Yo aquí voy a estar pendiente. Y si tengo que irme a trabajar, dejo 5 o 6 cámaras viendo aquí para donde tú estás, para ir controlando. Y voy a poner sensores de movimiento y no sé qué, para que no te pase nada, señor dinero. Y vi un este, una imagen hace unos años con los teléfonos que decía que el teléfono pues es un instrumento para servirnos, por así decirlo, y en ese sentido pues tendríamos que usarlo para eso, para servirnos. Pero de repente dicen, nos hemos vuelto esclavos de los teléfonos, ¿no? Porque si el teléfono llama, tengo que contestar. Si el teléfono suena por una notificación, tengo que ir a ver quién fue. Si el teléfono dice que llegó un mensaje, tengo que responder. O sea, como que ya estamos a la orden del teléfono. Pues cuánto más del dinero. ¿Cuánto más del dinero? Por eso el título del tema del día de hoy es Mamón el servido. Porque si bien es cierto que Jesús dice, ustedes, nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, no se puede servir a Dios y al dinero, en la práctica le hemos servido al dinero. En la práctica, nuestro Señor ha sido muchas veces el dinero. No digo que vivamos ya pensando y todo el tiempo en el dinero y demás, y que nunca pensemos en Dios, no estoy diciendo eso, sino que en muchas ocasiones hemos hecho cosas justamente por dinero, ¿verdad? Me gustaría entonces ahora hacer una pequeña lectura, a lo mejor no es tan pequeña, de un libro que antes de que empezáramos aquí nuestra temática, antes de que empezáramos nuestra reunión, les compartí, bueno, les hablé de él y lo puse a disposición, ¿verdad? Que es de Javier Picasa sobre Jesús y el dinero en la Biblia, ¿verdad? Es un libro muy, muy interesante que se puede conseguir también en la red, pero es mucho mejor comprar. Javier Picasa es un biblista español y en este texto
Fíjate lo que dice, porque es importantísimo. Hay gente que, repito, así como se canonizan ciertas cosas, así se condenan otras. Ya van 3 o 4 veces que lo digo. Y hay gente que de alguna manera repele el dinero. Vamos por partes, vamos por partes. Dice Picasa, en principio, escucha esta afirmación, en principio, el dinero en cuanto tal es bueno. Hace unos años leía un comentario sobre las bienaventuranzas y ya ven que la primera bienaventuranza, de acuerdo con San Lucas, es bienaventurados los pobres. Y entonces como que muchos ya ven la pobreza como un ideal de vida. Y entonces el biblista que hacía el comentario decía, no, es que la pobreza no es buena. Nos hemos engañado, hemos romantizado la pobreza y ahora creemos que es buena. Y lo más chistoso es que la defendemos y que la proponemos para todos menos para nosotros, ¿verdad? Como que sí, hermanos, seamos desapegados de todo eso y demás, pero yo tengo mi cuenta en el banco, yo tengo mi trabajo, yo sí creo en Dios y en su providencia, pero no dejo de buscar por dónde y cómo, ¿verdad? Entonces como que hay cierta, interacción curiosa entre nuestro ser y nuestro decir. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. El dinero, así como dije, no recuerdo el autor, por eso no me atrevo a decirlo. El autor es uno de los cuadernos bíblicos que habla de la pobreza. La pobreza no es buena, tenemos que recordar eso. Así entonces, digo lo que dice aquí, pues, Javier Picasa. En principio, el dinero en cuanto tal es bueno, ¿sí? Entonces, ¿será que Jesús se equivocó? No, 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 es que ya estamos diciendo, Jesús no iba en contra del dinero en sí, Jesús iba en contra del ídolo, del dios Mamón, que se reflejaba en tiempos de Jesús ya, y hasta el día de hoy, por supuesto, en una servidumbre a ese dios, ¿sí? Por eso Jesús le dice al joven rico, quita, da, vende todo lo que tienes, déjalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que llamamos desapego. Ahí dice, la Biblia nos hace una observación, dice que se fue muy triste porque tenía muchos bienes, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué bueno que no tengo tantos bienes, pero ni aunque tenemos poquito los vendemos y los damos a los pobres, ni aún así. Entonces, vamos compartiendo lo que tenemos, eso es cierto, eso es cierto. Yo conozco a muchos de ustedes que son muy, muy generosos, pero por otra parte, no hacemos lo radical que decía Jesús, ¿verdad? Y esto me recuerda mucho a la gente que, por ejemplo, uno diría, es inconcebible. No, la verdad es que conociéndonos todo es, vaya, creíble, ¿no? Creíble. Algunos doctores han comentado, bueno, no a mí directamente, pero he escuchado testimonios de doctores que les dicen a los pacientes, sobre todo a los que van a operar, ya no pueden comer nada a partir de hoy, mañana es su intervención, no pueden comer nada porque la operación así lo requiere. Y que cuando están operando ahí o un poquito antes con la anestesia y demás, pues se enteran porque se ponen mal los pacientes o porque al operar se dan cuenta de que habían comido un poquito. ¿Pero qué no le dijimos que no comía nada? Pues sí, pero es que tenía hambre. Pues sí, pero es que vino mi familiar y me trajo, me metió a escondidas. La otra vez escuchaba de uno que le había llevado, creo que enchiladas. Entonces, como le gustaban las enchiladas, pues se dio un atracón, pero a escondidas, por supuesto, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, ahora con esto de la diabetes y demás, cero coca, cero Coca-Cola, ¿no? Bueno, cero refrescos, obviamente, pero pues, particularmente se menciona así como tal. Y y dicen, bueno, un traguito nada más. No, no, es que el asunto es radical, radical, es el punto. Entonces, a esto me refiero cuando digo que si así somos en el día a día con cosas que no afectan nuestra salvación, diría uno, y van a ver por qué lo menciono, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho, ¿verdad? Y si somos infieles en lo poco, seremos infieles en lo mucho. ¿Por qué mencioné esta palabra? Aunque es una cita bíblica, por supuesto,
porque Mamón, el nombre de este dios, está emparentado con una palabra que quizá nos suene si quitamos la primera M, Amón. ¿A qué me suena Amón? A una palabra que usamos todos los días, amén, ¿verdad? Porque el nombre de Mamón viene a ser a veces, insisto, un nombre genérico que significa aquel en quien hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Aquel que es, escucha, aquel que es nuestro amén. Híjole, nombre, nombre, nombre. Si se pone esto bastante difícil porque muchos de nosotros, la verdad es que caemos en la tentación de confiar en otras cosas, que no es que sean malas. El dinero, en principio, Picasso nos recuerda, en principio no es malo. Yo me encuentro con gente que le pregunto, bueno, ¿y cómo estás? Y dice, pues tengo salud, ¿qué es lo importante? No, lo importante es Dios. Lo importante es Dios. La salud no es lo importante, porque si no, te vas a traer a quién sabe cuántos enfermos, ¿verdad? Que creen, que tratan de vivir su fe. ¿Te imaginas? Ve ahí frente a ellos y diles, híjole, lo siento, ustedes no tienen lo más importante que es la salud. ¿Qué te van a decir? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Porque tenemos lo más importante que es la fe, que es el amor por el Señor. Eso sí es importante, no la salud. Para otros lo más importante, pues ya sabemos, un trabajo estable, un ingreso cómodo, una vida asegurada, ¿verdad? Eso es lo importante. Y repito, como que ahí vamos poniendo nuestra confianza. Continúo con la lectura de Picasso. Dice, el dinero en cuanto tal es bueno. El riesgo está, aquí viene el asunto, el riesgo está en absolutizarlo. De manera, y aquí escuchen este punto que es el importante, de manera que deje de ser medio al servicio de la relación entre los hombres y de un mejor uso de los recursos de la tierra, convirtiéndose en fin en sí mismo, ocupando, como dice Jesús, el lugar de Dios. Ese es el problema con el dinero. No es tenerlo, porque lo podemos tener y ocuparlo como lo que es un medio, dice aquí, que nos ayude a servir nuestra relación entre los hombres y de un mejor uso de los recursos de la tierra. Entonces, en ese sentido, es buenísimo. Sabemos, por ejemplo, si yo les dijera, no, pues vamos a llevar tantas despensas a algún lugar, bueno, a veces pedimos las despensas así como que donadas, ¿no? Pero también decimos, a veces, pues hay que juntar recursos para comprar despensas. Y eso está excelente. Está excelente. Cuando alguien dice, no, pues vamos a juntar y juntamos, y fíjate cómo ahí te das cuenta, ¿no? Porque dice alguien, juntamos 50,000 pesos y con eso compramos despensas y compramos colchonetas y compramos tal cosa. Y nunca ven así como, oye, son 50,000 pesos, con eso te vas de viaje una semanita. No, es esa gente que lo ve como un medio, ni siquiera le pasa por la cabeza retenerlo, porque tiene bien claro que todo lo que se junte es para algo más, es para algo más, es un medio. Y está perfecto. Entonces nadie puede decir, es que eres un ambicioso, una ambiciosa que estás buscando 50,000 pesos. Los busco, pero como un medio para llegar a un fin que es bueno. Ah, bueno, ahí está bien. Pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, allí es donde tenemos un grave problema. Un grave problema. Hace 21 años, me acuerdo que llegué a Guadalajara cuando decidí, ya tenía yo un par de años en la iglesia y decidí seguir al Señor a tiempo completo. Sobra decir que aunque parezca muy bonito, romántico y hasta como un ejemplo de vida, el decirles que me fui sin la certeza de económicamente de nada, ¿verdad? De nada absolutamente. Es más, me fui con la certeza de que de las cosas de Dios iba a obtener para vivir dignamente en el que entonces era nada más yo, pero con mi familia en dado caso. Pero no va por ahí lo que quiero contarles, porque la verdad es que eso lo hice sin darme cuenta, ¿verdad? No era yo consciente de eso, estaba muy joven, bueno, y tanto, pero más que ahora sí, por supuesto, hace 21 años.
Pero lo que me acuerdo mucho es que a mí me gusta mucho cantar, me gusta tocar la guitarra y me gustaba mucho también escribir cantos. Por ahí tengo algunos cantos que quizá los hayan escuchado. De hecho, aquí mismo en el canal, en los primeros videos del canal, subimos un concierto por partes que dimos en la parroquia del Refugio y hay algunos cantos que tienen una ligera prédica por ahí por si alguien gusta escucharlos. Volviendo pues a Guadalajara, me acuerdo que le comenté al al predicador, que era, bueno, era el dirigente del grupo, del movimiento, comunidad donde fuimos allá para pertenecer, por así decirlo. Le comenté esto, que pues también me gustaba evangelizar con la música, y me dijo una frase que no sé si era de él, pero al menos es una frase buenísima y que la aplico ahora justamente aquí. Decía esta persona, me dijo, nunca olvides que tienes que usar la música como pretexto para evangelizar y no la evangelización como pretexto para cantar. Fíjate qué interesante. Mi finalidad entonces era evangelizar, mi medio la música. Pero hay gente cuya finalidad es cantar o tocar y su medio para hacerlo es la evangelización o los coros de iglesia. Por eso particularmente, y no estoy juzgando a otros, pero particularmente yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice, pues es que queremos que el coro de la iglesia se haga más grande. ¿Y cómo los invitan? Si te gusta tocar un instrumento, si te gusta cantar, ven, únete al coro. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque evidentemente llegan muchos que les gusta cantar y tocar algún instrumento, ¿verdad? Evidentemente, pero que no tienen ni tantito la idea de servir a Dios, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza, en este caso la música, no como un medio para servir a Dios, sino el servicio a Dios como un medio para la música. Y esto es el problema que surge también con el dinero, según lo que estamos escuchando. Dice Javier Picasa, mamón es aquel o aquello en que nosotros confiamos o creemos después de haberlo creado. O sea, nosotros lo hicimos, porque el dinero no es creación de Dios. Dice, como si fuera garante de nuestra identidad, de manera que en Él confiamos y ante Él nos inclinamos diciendo, amén, así sea. Lo dice justamente por este juego de palabras que decía que mamón y amén tienen una misma raíz. Y ve lo que dice Picasa, dice, en la línea de mamón, o sea, es decir, de este servicio, pues, o mal servicio, claro, de esta idolatría, vaya, en la línea de mamón están ya los sacrificios de Caín. Escucha cómo lo dice. Acordemos que Caín y Abel le dieron ofrendas a Dios. ¿Te acuerdas? Pero a Dios le gustó más la ofrenda de Abel. Pero fíjate, eh, en la línea de mamón están los sacrificios de Caín, como si con ellos pudiera comprar a Dios. ¿Ve? O sea, es algo, no es netamente dinero, pero es algo con lo que crees que te mereces a Dios. Te mereces vaya, que lo quieres comprar, ¿no? Mamón, continúa Picasa, es la violencia de los hombres del diluvio, escucha, que se piensan capaces de dominar al mundo por lo que hacen, pero quedan en manos del diluvio que provocan. El problema es ese, que lo que crea uno al rato se lo pasa a traer también, ¿eh? Mamón es la torre de Babel, en la que unos hombres quieren resguardarse, lo mismo que el becerro de oro de Éxodo 32. Mamón es, en fin, me encanta cómo concluye, todo aquello que el hombre construye con violencia para liberarse de la muerte sin poder lograrlo. En esa línea, en esta línea tal cual, desde la perspectiva de Jesús, mamón es el dinero absolutizado, no el dinero relativo, no el dinero como medio, sino el dinero absolutizado, el dinero como un fin en sí mismo. Y es que, por ejemplo, así como empezamos diciendo algunos textos que nos recordáramos, que recordáramos, perdón, de Jesús en relación con el dinero,
pues también debemos recordar que si es cierto que Jesús no traía dinero, sí tenían su guardadito. ¿Te acuerdas? Cuando dice, por ejemplo, que Judas era el que llevaba la cajita chica, el dinero del grupo, ¿se acuerdan? Y es que esto lo vemos, de hecho lo digo yo así, hasta el día de hoy. La gente es muy generosa y cuando alguien va, un predicador, un cantor, un sacerdote, incluso alguna comunidad, la viuda vuelve a salir, ¿sí? Porque llegan y ya cuando se van, sale una viuda que le dice, tenga padre, tenga predicador, tenga usted, y les da por ahí 10, 20 pesos, dice uno, no es mucho, pero para ellos es todo lo que tienen, por así decirlo, y se vuelve en ese sentido, insisto, se vuelve una generosidad clarísima. Esto lo digo porque seguramente cuando Jesús andaba predicando por todos los lugares, pues no faltaba quien les diera un poquito para sus gastos ordinarios. Y claro que ellos tenían dinero, por supuesto. O sea, no hay que decir que Jesús no tenía nada, nada, nada de dinero. Claro que tenían su bolsita. Por eso es que dice ahí, Judas, que era el economo del grupo, pues se puso ahí como que un poquito altanero, ¿verdad? Y concluyó justamente con ese texto tan bonito, porque dice que cuando esta mujer, voy a poner el asunto en general, ¿no? La mujer que le unge los pies a Jesús con este perfume, cuando esa mujer pues rompe el frasco, ¿se acuerdan de perfume? Y dice por ahí era de nardo puro. Curiosamente no tiene mucho que ver, pero lo menciono. La palabra que se usa es nardo auténtico, pero se usa una palabra que viene de pisteuo, y pisteuo en griego es creer. Es lo mismo que estamos diciendo ahorita. El amén, del cual viene la palabra mamón, el amén es esa creencia, esa confianza, ¿no? Entonces, otra vez como que sale a la luz para que veamos en quién hemos puesto nuestra confianza. Bueno, pues la mujer tenía este perfume de nardo puro, auténtico, y dicen que se pudo haber vendido por 300 denarios, ¿verdad? Y bueno, le resultó escandaloso porque 300 denarios, hay gente que ha hecho las cuentas por ahí y dice que es casi el salario de un año de trabajo, ¿sí? No un mes, no una quincena, sino de un año. Es cierto porque un denario es más o menos lo que ganaba alguien al día. Un denario era el pago diario. Entonces 300 pues se acerca a los 365 días del año y por tanto era casi lo de un año de salario. Y entonces le dicen, pero mira, Jesús, se pudo haber vendido este perfume y haberse dado el dinero ¿a quién? A los pobres. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Fíjate cómo Jesús no desprecia ese derroche, ¿verdad? Pero no, tampoco lo deja así como, no importa, es para mí, no así como, me lo merezco, no, 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 no. Sino que dice una frase que se ha malinterpretado también y que hay que reinterpretarla. Dice, es que pobres siempre tendrán con ustedes. Esa frase, hay gente que dice que la pobreza existe porque Jesús dijo que iba a existir. Te voy a decir, repito para concluir, cuál es el problema de todo esto. O cuál es el problema de la riqueza, además de poner la confianza en ella. En tiempos de Jesús, y seguramente en nuestros tiempos, en muchos momentos también, la riqueza brota de la injusticia. Por eso dice Jesús, pobres tendrán siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, tendremos la posibilidad casi total de pecar. Y del pecado brota la injusticia, y de la injusticia brota la pobreza. La pobreza no es buena. La pobreza vemos cómo deja a nuestros hermanos y hermanas sin alimento digno, sin una vivienda digna, necesaria, mínima por lo menos, pero ¿qué digo mínima? Debe ser buena, sin lo justo para vivir. La pobreza no es buena entonces, o sea, dejemos, insisto, de romantizar la pobreza como tal, pero tampoco vayamos a lo que actualmente se conoce como el evangelio de la prosperidad, por si no han escuchado eso.
predicadores que dicen que Dios te bendice con el dinero y que entonces si eres pobre es porque no tienes suficiente fe y que tienes que dar y dar y dar, y obviamente los que te vean muy prósperos son los que los están diciendo y llevando por sus sentidos y tienen unas casas impresionantes y unas cuentas muy abultadas en el banco. No, tampoco, es otro extremo. Ni pobres, ni ricos injustos, ni avariciosos, ni ambiciosos, perdón, ni avaros, ni ambiciosos, no, nada de eso. El dinero como medio. ¿Cuánto? El justo para que no te esclavice. En cuanto veas que te está esclavizando, déjalo. Que más vale que seas libre y que puedas amar a que seas esclavo y que no puedas servir a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.